Supercrack Estrella presenta El otro lado del muro en Juego de Tronos. En Juego de Tronos abunda la fantasía, desde personajes con habilidades mágicas hasta lugares inconcebibles que nos recuerdan mucho a la Antártida y el muro que separa los dos mundos. Las criaturas mágicas por excelencia de la serie son los dragones. Aunque se creían extintos, Daenerys Targaryen consiguió que eclosionaran 3 huevos petrificados de los que salieron Drogon, Rhaegal y Viserion. Aunque al salir del cascarón apenas alcanzaban el tamaño de un gato, estas criaturas son capaces de crecer de forma desmesurada en función del lugar en el que crezcan. En libertad se supone que más aún que en cautividad y pueden llegar a vivir 200 años, como Valerion, el más grande y antiguo de los de su especie según la mitología de las novelas. Pero también nos recuerda a lo que nosotros, los que realizamos vídeos de conspiración a los reptilianos, solo que este mensaje parece más algo subliminar en la serie. Los lobos huargo. El símbolo de la casa de los Stark es el lobo huargo, un pariente del lobo pero más grande y fuerte hasta el punto de alcanzar el tamaño de un pony en su madurez. Se definen como muy inteligentes, fieles, aunque fieros, y poderosos además de resistentes siendo una especie propia del norte que rara vez puede verse al sur del muro. Pero el lobo también representa de forma subliminar a la bestia Satanás. Recordemos son llamados bestias, y además nos hablan del sur del muro. Un lugar donde nosotros situamos a la Antártida, el lugar de los ángeles caídos. El cuervo de 3 ojos. Nos encontramos con un misterioso personaje ligado a los antiguos dioses de más allá del muro. Es conocido como el último verde vidente y en su día fue un hombre de la guardia de la noche conocido como Brinden. Los otros, los caminantes blancos, son criaturas que merodean al norte del muro y que, de hecho, son consideradas leyendas que apenas aparecen en los cuentos de terror para niños. Al parecer surgieron durante un invierno que duró una generación en el período de oscuridad conocido como la Larga Noche. Para detener su avance se construyó el muro. Curiosamente son llamados caminantes como los zombies de Walking Dead, y su pinta es de zombie. Y nos dicen que el muro de la Antártida, la nuestra la real, nos separa y protege de este virus zombie, o demonios ángeles caídos. Y la referencia más clara en la serie que la Antártida es el lugar de los ángeles caídos la tenemos con los gigantes. Humanoides de gran tamaño que oscilan entre los 3 y los 4 metros y que habitan en las tierras más allá del muro. Por supuesto hay referencia a Lucifer en R'hllor, el señor de la luz y sus sacerdotes. R'hllor es el dios de la luz, el calor y el fuego y está en lucha constante con su antítesis, el gran otro, dios del frío y la muerte. Los clérigos del Señor de la Luz son denominados sacerdotes rojos y suelen vestir togas rojas. Entre ellos se encuentran Melisandre de Asai, consejera de Stannis Baratheon que cuenta con poderes como ver el futuro en las llamas o concebir una sombra capaz de aniquilar a un hombre, o Thoros de Myr, fundador de la hermandad sin estandartes y con el poder de dar el beso de la vida, que trae a los muertos a la vida. Otra referencia más a los zombies. Y llegamos a la base fundamental de este video, que nos lleva al trono que luego lo buscaremos en otro lugar o por lo menos se le parece. El trono de hierro. No es más que un trono, pero, además de erigirse como metáfora del poder, el origen del trono de hierro entronca de nuevo con la fantasía. Fue Aegon I quien durante su reinado mandó forjarlo con las espadas de los enemigos rendidos. Fueron utilizadas 1000 y fueron unidas por el fuego de Valerion, el dragón apodado como el Terror Negro. Como curiosidad hay que señalar de que en numerosas ocasiones, Martin ha dicho que, si bien existían numerosas réplicas en todo el mundo, ninguno representa el trono que tenía en mente al escribir sus novelas. Y el de la serie de HBO no es una excepción. Ni sus dimensiones ni su forma casan con el que él describe. El trono o silla del Vaticano que muchos consideran un monumento satánico. La Iglesia Católica tiene un lado oscuro y eso es bien sabido, dados los episodios de pederastia o lavado de dinero de los que tanto se ha hablado. Pero más allá de los crímenes propiamente dichos, la oscuridad también se expresa, al menos en apariencia, a través de la decoración de la Santa Sede del Vaticano. Allí, en la sala de audiencia Pablo IV, el fastuoso trono que utiliza el sumo pontífice es una estructura de bronce que muchos asocian con el satanismo. Esta construcción, terminada en 1971, representa la resurrección de Cristo con un hombre que nace del caos. Su creador, el escultor italiano Pericle Fazzini, afirmó que la escultura llamada Resurrezione, simboliza a Cristo emergiendo de un cráter producido por una bomba nuclear, una explosión atroz, un vórtice de violencia y energía. Los vórtices son portales dimensionales, puertas de acceso a otros mundos. ¿Alguna vez te has dado cuenta que cuando entraste en una zona en concreto cambió la temperatura bruscamente?
¿Has sido testigo de la presencia de algún tipo de luz inusual muy brillante? Si es así, es posible que te hayas encontrado con un vórtice de energía que alberga un espíritu o portal dimensional. Algunos de los mejores psíquicos creen que algunas casas contienen al menos uno de estos portales. Un portal es una entrada, una puerta de acceso a otro lugar. Es ese lugar donde la energía, la materia, las personas y los espíritus pueden transferirse de un lado a otro. Puede ser una grieta en la pared o un simple armario. Estos son puntos con una alta actividad espiritual y energética, y está presente en el mundo físico. Son muchas las personas que sufren en su día a día la presencia de fantasmas, espíritus, o sombras oscuras, sin ni siquiera ser conscientes de que están viviendo en el epicentro de uno de estos portales. Descubre si estás viviendo en un portal dimensional. ¿Qué es un portal espiritual? En términos técnicos, un portal espiritual es un espacio que tiene una frecuencia vibratoria de la cuarta dimensión, donde el plano físico de la tercera dimensión y el plano etérico de la cuarta dimensión se fusionan entre sí con la ayuda de un vórtice de energía. En términos simples, el portal interdimensional es una entrada en el mundo físico que permite el libre acceso desde el mundo de los espíritus. La existencia de un portal depende de un vórtice de energía para sustentarlo. Esta es un área de energía masiva en alta concentración, generalmente proveniente de fuentes magnéticas, espirituales o algunas veces desconocidas que crean poderosos remolinos que manifiestan una espiral de energía que puede ser de naturaleza positiva o negativa. Vamos a confirmar la verdad de esto. Me enteré de que la escultura de la Sala Pablo VI fue hecha por el escultor italiano Pericle Faccini. Podrá haber sido un escultor famoso en el mundo secular. ¿Pero tenía el alma sana? ¿Hay en estas obras algo de piedad católica? Por el contrario, creo que son un demostrativo de la fealdad de la Iglesia conciliar. Las siguientes son algunas de sus obras. Por favor, mírelas con la sensibilidad apropiada para algo que ha sido hecho para Dios. Cuando me di cuenta por primera vez de la verdadera magnitud de lo que revela el diseño del Salón de Audiencias del Papa, estaba impactado. A pesar de 10 años de investigación sobre la élite, el ocultismo, los Illuminati, la conciencia y más, esto sobresalió como algo sobre lo que tenía que escribir. ¿Ha oído usted hablar del Salón de Audiencias del Papa? También conocido como el Auditorio Pablo VI o el Salón de las Audiencias Pontificias, se encuentra parcialmente en la Ciudad del Vaticano y parcialmente en Roma, Italia. Nombrada en honor del Papa Pablo VI y construida en 1971 por el arquitecto italiano Pierluigi Nervi, tiene capacidad para 6,300 personas y contiene una estatua de bronce llamada La Resurrección, diseñada por Pericle Faccini en su interior. Todo esto parece bastante sencillo hasta ahora, pero vamos a sumergirnos en lo que hace que este edificio sea tan extraño. Comenzaremos por lo que es menos extraño y que se vuelve progresivamente más extraño a medida que avanzamos. Método de construcción y diseño. El edificio fue diseñado con hormigón armado por el conocido arquitecto Pierluigi Nervi. Nervi es conocido por sus diseños simples pero prácticos, que son fuertes y están hechos para durar. La simple curvatura del edificio puede parecer sin pretensiones desde el exterior, pero esta es la primera parte de lo que comenzaremos a explorar sobre este edificio, y yo le prometo que, cuando lleguemos al final, usted verá claramente a lo que voy a llegar. Eche un vistazo a la imagen más abajo y compare su forma con la imagen de una serpiente a su lado. Tenga en cuenta la forma general, ancha en su parte de atrás, un frente estrecho y redondeado, ojos en el medio, fosas nasales en la parte delantera, y una parte superior curva. Ventanas. Como ya puede comenzar a ver en la imagen de arriba, hay 2 ventanas a cada lado del edificio que parecen ojos. Están hechos de vidrios de colores y están sentados a la mitad de la longitud del edificio a cada lado. En el centro de la forma del ojo, uno comienza a ver una hendidura que podría parecerse a un ojo de reptil. Quizás mirar una ventana en sí no sea lo más claro, así que echemos un vistazo ahora a las 2 ventanas juntas. De repente comenzamos a ver las cosas tomar forma aquí. 2 ojos reptilianos, mirándolo mientras observa el escenario. Escamas y colmillos. Eche un vistazo a la imagen de arriba. ¿Qué nota en el centro? Allí se encuentra lo que parece ser una estatua en el medio y luego a cada lado, 2 colmillos afilados y puntiagudos. El techo y los lados del edificio también parecen a escamas. Aquí hay 2 imágenes más para darle una idea de las escamas. Ahora vamos a juntarlo todo un poco más para que realmente podamos ver lo que queremos. Préstele mucha atención la imagen más abajo, a todo el diseño de la construcción y al escenario junto a la imagen de una serpiente. Los ojos, la forma, las escamas, los colmillos, la apariencia y la sensación del reptil, todo está allí.
Es difícil verlo desde el frente, pero cuando se mira la estatua desde los lados, donde los patrocinadores se sientan, se vuelve sorprendentemente claro desde ambos lados que la cabeza de Jesús debe parecerse a la cabeza de una serpiente. Piense un momento en ello. Si solo un lado de la estatua daba la impresión de una cabeza de serpiente, podríamos pasarlo por alto como una coincidencia, pero cuando se ve desde todos los ángulos, y todo el edificio se asemeja a una serpiente, se vuelve mucho más difícil de ignorar. Uno debe comenzar a darse cuenta de que esto fue diseñado a propósito para aparecer de esta manera. El pensamiento y la planificación que entraron en esto tendrían que haber sido inmensos. La realidad es que hay una razón obvia para esta imagen. El misterio más grande del cristianismo es la resurrección de Jesús. La razón humana no alcanza a comprender. Tampoco se pide al lector que lo crea y ni siquiera que lo comprenda, ya que el fin de este escrito es dar a conocer las claves para entender el contenido del arte sacro, sin que por ello deba asentir a los misterios. Pero vale la pena cuestionarse lo que hoy creen 2.200 millones de cristianos en el mundo. Narra el Nuevo Testamento, Marcos 16, 2, que, en el momento de despuntar el alba, una vez transcurrido el Sabbat, el Maestro salió de la tumba sellada, con todo su poderío y enorme gloria, sin que los soldados que vigilaban el sepulcro pudieran hacer nada. Hay muchas representaciones que dibujan a los soldados desmayados por el exceso de deslumbramiento del resucitado. El Maestro permaneció en el sepulcro poco más del tiempo que dura el descanso del sábado. Quizá la interpretación sea la de que caigamos en la cuenta de cuán efímero será el trance de la muerte para los que creen. Pericle muestra el culmen de la fe cristiana en una gigantesca escultura en bronce, donde el Maestro se alza desde su tumba, rodeado de belleza, gloria, majestad y poder. Es como una explosión irrefrenable. Unos rayos radiales quieren transmitir la excepcionalidad del suceso, así como la increíble fuerza del resucitado, que vence las tinieblas de la muerte y que, como dice Shakespeare, es el país del que ningún ser humano ha retornado. Hamlet, Acto 3, Escena 1. El autor quiere hacernos ver la inequívoca trascendencia del hecho. Pablo de Tarso dirá en sus epístolas: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15, 14. Es el núcleo de la doctrina cristina, que arroja esperanza sobre nuestra aparente temporalidad. Tanto conspiracionistas como miembros del público que han observado la pieza, relacionan a la imagen con un altar satánico. La macabra estructura generó mucho revuelo entre quienes la observaron y quienes han llegado a afirmar que esta sería una nueva prueba de que en realidad la Iglesia es una organización del mal. 22 papas son de origen desconocido, algo bastante extraño, no se sabe de dónde eran. Las concubinas en el poder. Las amantes pontífices definieron lo que hoy se conoce como el siglo oscuro del papado o el reinado de las prostitutas. Sergio III, que llegó al trono en 904 con la ayuda de sus soldados y asesinó a sus predecesores, mantuvo a una amante de 15 años llamada Marocia. Tras la muerte del Papa, la mujer se convirtió en la verdadera mano detrás del poder papal, que quedó en manos de su hijo Juan XI. Bajo la influencia de Marocia y otras concubinas, los papas se volvieron marionetas sin carácter, sometidas a la voluntad de los aristócratas romanos, los reyes italianos y los emperadores alemanes. El escudo. El escudo de armas del Vaticano está compuesto por dos llaves entrecruzadas que representan las llaves de San Pedro. La de oro simboliza el poder espiritual de la Iglesia Católica y la de plata, el poder temporal. La tiara representa el triple poder del Papa: pastor, maestro y sacerdote supremo. La llave de Pedro representa al CERN, la entrada hacia los portales dimensionales. Jano o Janus era un antiguo dios solar asirio-babilónico, asimilado primero como dios principal por los etruscos y luego por los romanos. Su principal característica es la de tener dos caras, una cara mirando a cada lado, una hacia atrás mirando al pasado y otra hacia adelante mirando al futuro, pues era el que vigilaba el umbral que los separa. Por eso se le dedicaba el primer mes del ciclo del nuevo año, enero, que proviene de Januarius, y se le relaciona con el principio, alfa, y con el fin, omega, de todas las cosas. Es el eje de la rueda del tiempo y se le conoce como el Señor de la Eternidad. También es el Principium Deorum, Dios del principio, y se le invocaba cada mañana al comienzo de la jornada de trabajo o cada vez que se iniciaba una nueva actividad. Jano con sus llaves, su báculo y su gallo, signos compartidos por San Pedro. Jano, el dios de las dos caras, es el sincretismo de Moloch, el sumerio Anunnaki Ninshizida. Por eso algunas monarquías, las servidoras de esta facción Anunnaki, tienen el águila bicéfala como símbolo. Además, el símbolo de Moloch son las aves rapaces o aves con garras, como el dragón, búho, halcón, gallo, pavo real, etc.
Recordemos que los reptilianos toman forma humana de forma holográfica, por esta razón Jano tiene dos caras, una la que vemos, la otra la que se oculta. Jano, una deidad de arraigo popular muy profundo, era el dios de las puertas ya que se le ponía en la puerta y de las casas, los romanos llamaban Janoas a las puertas. De ahí su nombre y las dos llaves que le representan, una dorada y otra de plata, la unión de los opuestos, mundo y antimundo, y se les asocia con las dos puertas solsticiales, solsticios de Cáncer y de Capricornio. En la simbología cristiana, estas llaves son las de Pedro el apóstol, con las que abre y cierra el reino de los cielos y forman parte desde siempre del escudo del Vaticano. Por su parte, el solsticio de Cáncer se ha convertido en la festividad de San Juan. Los pontífices de Jano. El culto que predominaba en Roma era el de Jano, el más antiguo. En el Imperio Romano los sacerdotes estaban reunidos en cofradías y la más importante era la de los pontífices o constructores de puentes. Sobre ellos giraba todo el culto romano y cuidaban especialmente del templo de Jano. Los pontífices elegían entre ellos al Pontifex Maximus, un cargo vitalicio que estaba considerado como el auténtico jefe de la religión en Roma, exactamente como los papas actuales, que por cierto llevan el mismo nombre, Sumo Pontífice. En algún punto determinado de la historia, el máximo pontífice, que además era el sacerdote de Jano, sustituyó su nombre por el de Sumo Pontífice y adoptó el nombre de Pedro, para que todo coincidiera. Así pasó a ser el primer papa de la Iglesia Católica. Paralelamente se iba construyendo la nueva religión y se escribían los evangelios, sin ningún testigo directo de lo que relataban y por tanto susceptibles de toda la manipulación imaginable. El símbolo egipcio más conocido, después de las pirámides, es el Anco Cruz Ansara. Su nombre significa vida e identifica a su portador como un ser divino. Relativa a los hombres, significa la búsqueda de la inmortalidad, ya que la larga longevidad de los dioses sumerio Anunnakis les hizo parecer inmortales a los hombres. Las llaves de Jano y de Pedro corresponden a una adaptación romana de este signo egipcio, que señalaba a los dioses inmortales de entre los hombres inferiores y mortales. La llave y el Ankh son el mismo símbolo. Es muy significativo que Pedro comparta dos símbolos básicos con Jano. Uno son las dos llaves que a Jano le dan el título del dios de las puertas y a Pedro el de guardián de las puertas del reino de los cielos. El otro es el gallo, animal que se consagraba al dios pagano por ser un sincretismo del dios sumerio Anunnaki Moloch Ningiscida, cuyo símbolo siempre es un ave con pico y garras de rapaz, como ocurre con el halcón de Horus, el búho de Moloch, el gallo de Abraxas o el dragón que San Jordi se cargó. Alguno de los tronos en los que los papas se sientan en el Vaticano tiene en su respaldo una cruz invertida, lo que para algunos demuestra que en el Vaticano se celebran misas negras y que el papa es el mismísimo diablo. Hay una razón para esta cruz y es que el papa es el sucesor de San Pedro y por tanto, es heredero también de su símbolo de la cruz invertida. Según la leyenda, creada ad hoc, pues en la Biblia no hay ninguna referencia a ello, San Pedro murió crucificado boca abajo en una cruz al revés. La silla donde está sentado el Papa en el Monte de las Bienaventuranzas muestra una cruz invertida en su respaldo. A pesar de esta correcta justificación, el hecho de que la leyenda elegida sea esta y no otra, debe de obedecer a algún motivo. Ya hemos visto en diversas ocasiones que donde no llega a la historia llega a la leyenda, una fuente inagotable de guiños y verdades semi-escondidas o encriptadas. El mensaje parece muy claro. El falso Pedro, el reconvertido máximo pontífice de Jano es un Jesús invertido, un anticristo. Y si la cruz invertida es el símbolo base en las ceremonias satánicas será por algo, las casualidades en estos temas no existen. Recordemos que Jano Moloch Ningiscida es el hijo de Enki, para nosotros Lucifer, y hermano de Marduk, para nosotros Satanás. Todo queda en familia. Por último, es importante destacar que en ningún momento la Biblia dice que Pedro estuviera en Roma o que fuera crucificado. Todo lo contrario, cerca del año 45 después de Cristo, encontramos a Pedro en Jerusalén encerrado en prisión, Hechos 12, 3, 4. En el 49 después de Cristo. Seguía en Jerusalén, esta vez asistiendo a un concilio. La única mención a la presencia de Pedro en Roma que esgrimen los defensores de la veracidad de la leyenda, es que en una epístola se despide desde Babilonia y ellos interpretan que se refiere a Roma, a pesar de las diversas Babilonias que existían en esos tiempos.
El escritor estadounidense, Dan Brown, introduce el personaje de Robert Langdon en esta novela publicada en el año 2000, que será la primera de una serie, cuyo exponente más conocido es el Código Da Vinci. En la novela, Langdon es un profesor experto en simbología religiosa, que es convocado por el director de un centro de investigación, CERN, ubicado en Suiza. El CERN es la llave de Pedro para abrir el mundo espiritual y los portales dimensionales, el CERN una tentativa de liberar a los seres espirituales caídos. Hace años que vengo siguiendo las actividades Illuminati en diferentes ámbitos, social, cultural, científico, educativo, político, etc., y siempre hay algunos puntos que permanecen oscuros por un cierto tiempo, hasta que finalmente desvelamos su real significado e intencionalidad. El Gran Colisionador de Hadrones, GCH, en inglés Large Hadron Collider, LHC, del CERN, junto con el acelerador relativista de iones pesados o RIC por sus siglas en inglés, Relativistic Heavy Ion Collider, han sido algunos de los avances científicos que hemos tenido entre ojos, vigilando su desarrollo para descubrir cuál es el objetivo que se esconde por detrás de ellos, detrás de la inocente propuesta de recrear el segundo previo al Big Bang. Por cierto, la teoría del Big Bang fue elaborada por un jesuita, ¿sabían? Este no fue papa, pero seguro lo canonizan, y es que entre jesuitas anda el juego. Monseñor Georges Henri Joseph Edouard Lemaitre, 1894-1966, fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Él fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente mal atribuida a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble, e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, la cual publicó en 1927, 2 años antes del artículo de Hubble. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang, del origen del universo, a la cual llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Demasiado mitológico para mi gusto. Un huevo cósmico o huevo del mundo es un tema mitológico y cosmogónico usado en los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones. Típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo. Irónicamente, la teoría del Big Bang se atribuye generalmente a Albert Einstein, quien fue el principal detractor de Lemaitre hasta que, años después, comprobó que el religioso belga había acertado en los cálculos astronómicos, de alta complejidad, y juntos profundizaron las investigaciones. De hecho, el genial Alberto anduvo robando por todas partes también a Tesla. Volviendo al tema central del CERN, he llegado a la conclusión, después de tomar en cuenta toda la información y las personas asociadas con el proyecto, que no es otra cosa sino una aplicación más de los Illuminati de una antigua tecnología oculta de los ángeles caídos. Los Illuminati están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush, padre, llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores a Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra. El restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos. Con todo, una de las cosas que más llamó la atención cuando la creación del CERN, y que la mayoría de la gente no conseguía entender, fue cuál podía ser la relación entre un colisionador de hadrones tecnológico y científico y una estatua del dios Shiva, el destructor, completamente místico y mitológico. Y es que los Estados Unidos tiene su propio CERN en Chicago, y este fue mucho antes que el CERN europeo. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que algunos han relacionado todos estos elementos con lo que se conoce popularmente como Stargate, o portales, Vortex Gate, procurando la puerta de salida. Hay varias teorías acerca de si el CERN es o no un Stargate. Pero vemos un poco acerca de lo que es conocido por los amantes de lo paranormal como el dispositivo de Osiris, el Tower. Según los estudiosos, el Tower era solo un símbolo místico que representaba la conexión entre Abidos, ciudad egipcia, y un lugar mítico en el mundo subterráneo, interpretado como la tierra de los muertos. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores de ovnis que el Tower, representado en algunas imágenes, en las paredes del templo de Abidos, es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusano. Como decía ese trono o silla del Vaticano que representaba esta construcción, terminada en 1971, representa la resurrección de Cristo con un hombre que nace del caos. Su creador, el escultor italiano Pericle Fazzini, afirmó que la escultura llamada Resurrezione, simboliza a Cristo emergiendo de un cráter producido por una bomba nuclear, una explosión atroz, un vórtice de violencia y energía. O sea, un vórtice.
La verdad es que si lo piensas bien tampoco es que se oculten mucho con sus secretos, lo que pasa es que los humanos estamos en otra onda del fútbol, del entretenimiento, incapaces de ver lo que hacen delante de nuestras narices. Que pensaran realmente de nosotros, mejor me lo guardo. En Japón parece que también se quieren unir al grupo de los portales dimensionales. Se piensa que hay algo muy secreto detrás de esto. LHC, el gran colisionador de partículas del Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, ya tiene un sucesor, el ILC. Su inauguración está prevista para dentro de 15 años, probablemente en Japón. Esto no significa el fin del laboratorio franco-suizo, porque para descifrar los secretos de la materia se requiere un esfuerzo mundial. ILC es la sigla de International Linear Collider, colisionador lineal internacional. En el papel, esta nueva máquina de titanes, fruto de 10 años de estudios que reunieron a más de 1000 científicos e ingenieros de un centenar de universidades y laboratorios de más de 20 países, está lista. Los planes se presentaron oficialmente el pasado 12 de junio al Consejo del Comité Internacional para Futuros Aceleradores. La ceremonia se celebró en la Universidad de Tokio, en la sede ginebrina del CERN y en el Fermilab de Chicago, tres feudos de la física de partículas conectados por videoconferencia. El final de este video lo hacemos con la prisión donde están esos ángeles caídos en la Antártida bajo el hielo. Los científicos dicen que ahora pueden explicar la existencia de las que son, quizás, las montañas más extraordinarias de la Tierra. Las montañas Gamburtsepp son del tamaño de los Alpes europeos y sin embargo están totalmente enterradas bajo el hielo de la Antártida. Su descubrimiento en la década de 1950 fue una gran sorpresa. Se creía que el lecho de piedra del continente helado era plano y sin accidentes. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature revela que la cadena montañosa se formó hace más de 1000 millones de años. Las montañas Gamburtsepp son importantes porque se cree que allí fue donde la capa de hielo que hoy conocemos inició su marcha a través de la Antártida. El desentrañar la historia de estas montañas escondidas también ayuda a los estudiosos del clima, pues les sirve para comprender no solo los cambios pasados en la Tierra, sino también los posibles escenarios futuros. Estudiar estas montañas fue un reto increíble, pero lo hemos conseguido y hemos conseguido una historia fascinante. Para este trabajo multinacional realizado durante 2008 y 2009, se realizaron vuelos con aviones de un lado a otro en la parte oriental del continente blanco y con un radar de penetración se trazó un mapa de la forma del sistema de montañas oculto entre el hielo. Con otros instrumentos se registraron los campos gravitatorios y magnéticos locales y se utilizaron sismómetros para observar las profundidades. El equipo de AGAP cree que todos estos datos ahora pueden construir una narrativa creíble sobre la formación de las cadenas de montañas Gamburtsepp y su persistencia en el tiempo geológico. Es una historia que comienza hace poco más de 1000 millones de años, mucho antes de que hubiera vida compleja en el planeta, cuando los continentes se desplazaban a la deriva en conjunto para crear una masa gigante conocida como Rodinia. La colisión resultante hizo subir las montañas y también produjo una capa de hielo gruesa, una especie de raíz que se asentó sobre la corteza. A lo largo de los cientos de millones de años, los picos se fueron erosionando. Solo la fría raíz se conservó. Luego, alrededor de 250 millones de años atrás, cuando los dinosaurios poblaban el planeta, la corteza comenzó a separarse de una serie de fallas cerca de la vieja raíz. Esta dislocación calentó y rejuveneció la raíz, dándole el empuje necesario para levantar la tierra hacia arriba una vez más y volver a establecer las montañas. Luego se elevaron aún más gracias a los ríos y los glaciares que dividieron profundos valles. Esos glaciares escribieron el último capítulo de la historia unos 35 millones de años atrás, cuando se desplegaron y fusionaron para formar la capa de hielo de Antártida Oriental, lo que sepultó a las montañas Gamburtsepp. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.